Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda, con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en un programa que cada vez llega a más ciudades del interior de nuestra hermosa patria y que por supuesto también pueden ustedes sintonizar en cualquier parte del territorio nacional, aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx. En esta ocasión seguimos grabando programas. Estamos todavía en pandemia. Ya tengo mi primera dosis de vacuna, estoy esperando la segunda. Pero sin embargo, estamos aquí acompañándonos, lo cual yo les aprecio y les agradezco enormemente. Ya saben que están a su disposición las vías electrónicas que nos permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o la página de Facebook Villalpando y la Historia. Vamos a comenzar porque miren, el día 24 de abril de 1921, es decir, hoy sábado, pero hace exactamente 100 años ya, hoy hace 100 años, el gran poeta mexicano Ramón López Velarde terminó de escribir, firmó y le puso la fecha del 24 de abril de 1921 a su gran poema que todos conocemos, La Suave Patria. Este es el tema que trataremos el día de hoy. Importantísimo, 100 años de La Suave Patria. Y en efecto, un siglo ya, precisamente 100 años, de que se escribiera este magnífico y gran poema mexicano. López Velarde, Ramón López Velarde, lo escribió con un objetivo muy claro. Era el año 1921, hace un siglo, repito, en que México celebraría su primer centenario de la consumación de su independencia, pero también el cuarto centenario de la culminación de la conquista de México. Era pues un momento propicio para las celebraciones patrias, y Ramón López Velarde, el poeta, quiso contribuir con una muestra de su magnífica y grandiosa manera de expresarse poéticamente. Estoy totalmente seguro, estoy convencido de que todos ustedes han leído a Ramón López Velarde. De veras, estoy segurísimo, pero si no, por si acaso no lo han leído, quiero recomendarles que lo lean. Es más, el mejor homenaje que el día de hoy, en esta fecha, cuando estamos recordando, celebrando que un siglo atrás escribiera Ramón López Velarde su maravilloso poema La Suave Patria, es leerlo, Miren, La Suave Patria se encuentra hasta en internet. La pueden encontrar en cualquier buscador. Es un poema un poquitito largo, llamémoslo así, en términos que se leen 5 o 10 minutos, pero es un poema que vale muchísimo la pena. Si lo tienen en libro, muchísimo mejor, aún mejor todavía. Yo quiero recomendarles algunos que yo poseo, de las obras de Ramón López Velarde, las obras completas, porque no solamente tiene La Suave Patria, tiene muchísimos, centenares de poemas, todos ellos hermosos, maravillosos, porque es un poeta que se caracterizó por la riqueza, por la abundancia, por las imágenes que puede él, con sus palabras, llenarnos la mente y el corazón, Créanmelo,
es un hombre virtuoso del lenguaje. Utiliza las palabras de tal manera que cautivan y que provocan en la imaginación una imagen, valga la redundancia, precisamente de lo que él nos está diciendo. Ramón López Velarde. Hay una edición, las que yo tengo, hay muchísimas por supuesto, una muy cómoda, que es la que editó hace ya varios años el Fondo de Cultura Económica en su colección Letras Mexicanas, que reúne todos los poemas de López Velarde. Esta es una edición muy manejable, pequeña, de buen precio además también. Lo pueden ustedes encontrar en el Fondo de Cultura Económica, pero repito, también está en internet. Ahora, si quieren ponerse un poquito más eruditos, hay dos libros que son fundamentales para poder conocer al propio López Velarde a través de su poesía. Uno de ellos, en la famosísima colección de escritores mexicanos de la editorial Porrúa, que son libros, como ustedes bien saben, buenos, bonitos y baratos, están las poesías completas de Ramón López Velarde en una edición que preparó un gran estudioso de la literatura mexicana, don Antonio Castro Leal. Vale la pena las poesías completas. Pero el mejor de todos, indudablemente, y se los recomiendo ampliamente si tienen un poquito más de posibilidad económica, también fue editado por el Fondo de Cultura Económica, son las obras de Ramón López Velarde, que incluyen no solamente sus poesías, sino también todo lo que escribió en prosa, artículos, crónicas, cartas, bueno, todo lo que escribió López Velarde en las obras de Ramón López Velarde, publicado también por supuesto por el Fondo de Cultura Económica en una edición preparada por ese magnífico y gran también conocedor de la literatura mexicana, que es don José Luis Martínez. Bueno, ¿qué fue? Ya falleció lamentablemente hace varios años, pero esta es una obra magnífica. Es en la famosa colección Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, también lo pueden encontrar ahí, pero créanmelo, vale mucho la pena, indudablemente, leer la poesía de Ramón López Velarde. Es algo que no se van a arrepentir. Se los prometo, se los juro. Y miren, además por otra razón, también en 1921, el año en que él escribió La Suave Patria, firmada, repito, el 24 de abril de ese año, meses más tarde, el día 19 de junio, falleció López Velarde. Es decir, en este año estamos recordándolo, primero, por su obra, digámoslo así, más conocida, la que le atrajo más fama para la posteridad, que es La Suave Patria, que cumple un siglo de haber sido escrita, pero también lo recordaremos en junio próximo, no sé si en un programa o no, pero hoy quiero de una vez adelantar esta efeméride importantísima, porque también falleció en 1921. Un breve y poco lapso, ¿eh? Imagínense, simplemente de abril a junio, y muere Ramón López Velarde, víctima de una neumonía o una pulmonía. Se había dado una empapada unos días antes porque le gustaba andar de noche por las calles, y por supuesto los recursos de la ciencia médica no eran lo avanzado que hoy afortunadamente disponemos, y pues murió de una neumonía, como dice el parte médico oficial. Así que es un año trascendental en la vida y la muerte de Ramón López Velarde. Fíjense, al morir tenía nada más 33 años de edad. Como él mismo dijo en una otra de sus poesías, la edad del Cristo. La edad de Cristo. Tal cual, y a esta edad fue a morir. Es un poeta del cual vale la pena recordar algunos datos, antes de entrar un poquito al examen de La Suave Patria, para animarlos de veras, para estimularlos a que hoy le consagremos unos minutos de lectura a Ramón López Velarde, para leer La Suave Patria, porque está cumpliendo exactamente, y lo insisto una vez más, 100 años de haber sido escrita. Él nació en el año de 1888, allá en Jerez, Zacatecas.
en este Zacatecas bellísimo y en este pueblo maravilloso que es Jerez, que estoy seguro muchos de ustedes conocen, y en donde se conserva la memoria y el recuerdo de López Velarde. Ahí está su casa, la casa natal, tiene una placa inclusive, y durante mucho tiempo se celebraban ahí eventos recordatorios, luctuosos, festivos, para, para honrar al gran poeta de esa tierra. Nació en el seno de una familia muy católica. Él mismo además siempre conservará sus virtudes de catolicidad que plasmará por supuesto en sus obras, en sus poemas. Se nota, se respira su espíritu religioso católico. Claro, aclaro, es un espíritu religioso muy católico, pero esto no obsta para que sea un pecador común y corriente, y es más, un gran pecador, ¿eh? Él mismo confesará en sus poesías todas sus andanzas, sobre todo en materia de mujeres, que por lo visto era su debilidad. Le encantaban las mujeres, y había dos tipos de ellas. Unas, las que nunca le hicieron caso, y otras, las que sí le hicieron caso. De ellas vamos a hablar al ratito, un poquito más adelante. Pero bueno, insisto, es un ambiente muy peculiar, muy mexicano, ¿eh? Mucha religión católica, mucha espiritualidad, muchas buenas costumbres fundadas en la religión en ese momento mayoritaria de todos, pero también un hombre con pecadotes, con defectos, como todos los católicos. Es decir, no lo ocultaba, ¿eh? Inclusive, este afán de catolicidad lo llevará a intentar estudiar para sacerdote. Ingresó al seminario de Zacatecas, pero no le gustó, francamente, y mejor partió hacia la Ciudad de México, en donde, como muy buena parte de la juventud de aquel tiempo que venía a estudiar, se hizo abogado, estudió Derecho, y así se lanzará ya a la vida profesional. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos recordando que exactamente el día 24 de abril, pero de 1921, es decir, hace exactamente 100 años, el gran poeta Ramón López Velarde terminó de escribir, fechó y firmó su gran poema La suave patria. 100 años de que se escribiera esta hermosísima, bellísima, sensible pieza de la literatura mexicana. Ramón López Velarde, decíamos, nació en Jerez, allá en Zacatecas, en el año de 1888. Quiso ser sacerdote, ingresó al seminario de Zacatecas. Finalmente vio que no era su vocación, le gustaban más las mujeres, evidentemente. Partió hacia la Ciudad de México, donde estudiará la carrera de Derecho, será abogado. Y después fue enviado a trabajar como juez de paz a El Venado, en San Luis Potosí. Allá se fue. No le gustó mucho, quizás la lejanía, quizás la pobreza, quizás pues un lugar tan poco concurrido, poblado y culturalmente para él insatisfactorio, y mejor regresó a la capital de la República, en donde se va a convertir en burócrata. Trabajará a partir de 1916 y hasta 1921, año de su muerte, como ya lo decíamos hace un momentito. Trabajará en la Secretaría de Gobernación, en el departamento jurídico de ella. Y mientras tanto, a lo largo de su vida, escribió poemas. Lo hizo desde muy chico, desde muy niño. Hoy ya se conocen y en las obras que les he recomendado aparecen lo que se llaman primeros poemas o primeros versos, los que escribiera él antes del año de 1916. Este año es importante porque es el año que va a publicar su primer libro de poemas, al que va a titular La sangre devota. Un libro, pues, que recoge sus colaboraciones más importantes que él seleccionó hasta ese momento, porque sus obras estaban dispersas para ese momento ya. Había escrito y publicado poemas en periódicos en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, donde tuvo grandes amistades,
en la propia Ciudad de México, y él va a recopilar lo que consideró lo mejor de su producción en La sangre devota. 3 años después, en 1919, se publicará su segundo libro, en vida de él, al que tituló Zozobra, que es un libro con un alto contenido erótico poético. Y después de su muerte, sus amigos van a recopilar muchos más poemas, sobre todo los que están escritos después de 1919, incluida La suave patria, en un libro al cual le impusieron como título muy bonito, El son del corazón. También sus amigos publicarían otro libro más, con sus mejores crónicas, textos, artículos en prosa, al que le pusieron como título El minutero. Y con el paso del tiempo, los estudiosos han ido hallando, descubriendo más poemas, más textos, y todos ellos aparecen en la magnífica colección de obras de Ramón López Velarde, que ya he comentado, que preparó don José Luis Martínez para el Fondo de Cultura Económica, que les recomiendo, ¿eh? Pero los poemas son lo mejor, eso indudablemente. Miren, a lo largo de su vida escribió y escribió mucho. Tenía esta facilidad enorme, este talento natural para poder versificar, para poder jugar magistralmente con las palabras. Y pues muchos de sus versos, con esta riqueza de vocabulario, con estas evocaciones poéticas, con estas imágenes literarias que de veras, cuando uno las lee puede uno imaginar perfectamente lo que está diciendo el poeta. Muchos de ellos fueron dedicados a las mujeres. Eran la gran pasión de su vida, ¿eh? Le daba tiempo, además de cumplir con sus deberes oficiales aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, para pasear. Le gustaba mucho caminar por las calles del centro de la ciudad, por el Paseo de Bucareli, por la calle de Madero, y le gustaba mucho, diríamos hoy en día, ligar con las mujeres. De todo tipo, ¿eh? En sus poemas puede uno encontrar algunos, muchos, dedicados a damas, a chicas, a señoras, casadas o solteras, no importaba. Y muchas de ellas, según se sabe, pues sí fueron conquistadas, seducidas por este poema que él les dedicaba y en el que con palabras veladas, subrepticias, clandestinas, subterráneas, les da a conocer su enorme pasión, y muchas fueron las que dijeron que sí, ¿eh? Hay la lista enorme de estas mujeres, que las pueden ustedes encontrar fácilmente porque aparecen en los poemas a quienes están dedicados. Pero hay dos mujeres importantísimas en su vida, las que no le hicieron caso, que estas son quizás las que más han trascendido. La primera, cuyo nombre era Josefa de los Ríos. Este es un amor imposible, porque ella pues jamás accedió a sus deseos. No sabemos más de ella. Yo tengo la presunción de que era una mujer casada. Se llamaba Josefa de los Ríos. Le llevaba 8 años a Ramón López Velarde. Ella era mayor. Y sin embargo, pues él volcó su pasión poética, dedicándole a ella quizás los mejores poemas de su vida. Y para no ofender, para no causar desasosiego a esta mujer, ni a su familia, y probablemente ni a su esposo, le cambió el nombre. Es la famosísima Fuensanta. ¿Recuerdan seguramente mucho de ella? A quien le dedica poemas magníficos, hermosísimos, y que si uno los lee con cuidado encierran una pasión erótica verdaderamente sublime y fuerte, ¿eh? Claro, hay que leerlo, porque las palabras que él emplea, con las que va dibujando estos deseos que lo están atosigando, son pues el disfraz para ocultar lo que verdaderamente quiere. Josefa de los Ríos vino a vivir a México, no sabemos si siguiéndolo, no sabemos si porque se trasladó su familia, pero falleció
falleció en 1917. Murió a los 38 años de edad Josefa de los Ríos. Y después López Velarde se va a enamorar de otra chica, hermana de un amigo suyo, la hermana de Alejandro Quijano, que después será un consumado literato y secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, una mujer que se llamaba Margarita Quijano, de su edad, pero que tampoco le hizo caso. A ella le dedica también muchísimos poemas. Y fíjense, no le hizo caso ella, muy católica, porque consideraba a Ramón López Velarde un desertor y un traidor a Cristo, porque había abandonado el seminario y no había cumplido con su vocación de ser sacerdote. Otro amor imposible. Quizás a López Velarde, y esta es mi apreciación un tanto cuanto, pues basada en, pues en mi ignorancia, pero en mi entusiasmo por estudiarlo, se debe a que les dedicó tan bellos poemas a las dos, porque eran amores justamente que no tendrían ningún tipo de alternativa, que no tendrían solución, que no tendrían salida. Esa es mi impresión. Pero a ellas dos, a Fuensanta y a Margarita, le dedica los mejores poemas, sin olvidar, repito, que hay muchísimas más mujeres. Hay señoras casadas, hay señoritas solteras, hay chicas de la vida galante, hay cupletistas de teatro, bailarinas de teatro, en fin, todo un elenco enorme en la poesía de Ramón López Velarde, que, pues, quizás una, repito, de las características fundamentales de su poesía es que es amorosa, amatoria, pero disfrazada, disimulada, por supuesto, con ese genial, con esa maestría que tenía él para usar las palabras. De veras, yo se los pido humildemente, hoy lean a Ramón López Velarde. En internet se encuentra fácilmente La Suave Patria o cualquiera de sus muchos centenares de poemas están fácilmente localizables en internet. Pero vamos a hablar de lo importante de hoy, porque estamos a 100 años de que se escribió La Suave Patria. Déjenme empezar con una cuestión muy personal. Hay dos poemas que se han hecho famosos en México de autores diferentes y que de alguna manera han adquirido una especie de categoría de himno literario mexicano. Uno, evidente y sin duda alguna, La Suave Patria de Ramón López Velarde, y el otro que estoy seguro que también ustedes recuerdan y conocen, que escribiera el vate Ricardo López Méndez allá por 1940, un poema que se titula México, creo en ti. Tanto La Suave Patria como México, creo en ti han sido identificados, elevados a esta categoría de himnos literarios de México. Y yo tengo, pues, serias dudas personales respecto a esta poesía de México, creo en ti, que es muy bonita, muy sonora, muy llamativa, pero a mí en lo personal no me gusta. Yo voto más, yo estoy a favor de La Suave Patria y les voy a explicar mis razones, pero esto lo vamos a hacer, amigas y amigos, si ustedes me lo permiten, en un momentito más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, un programa dedicado al centenario, a los 100 años de que se escribiera y que Ramón López Velarde firmara y fechara este grandioso poema llamado La Suave Patria. Exactamente hace 100 años. Y miren, simplemente antes de avanzar al análisis que haremos aquí un tanto cuanto arbitrario, según mi manera de ver las cosas, de La Suave Patria, déjenme decirles que en el bloque anterior que hablábamos de la relación de López Velarde con las mujeres, se me pasó a decirles algo bien importante. Si ustedes desean penetrar y conocer en estos secretos amorosos del propio Ramón López Velarde, a través de su poesía y dedicado a las mujeres, vale la pena un librito bellísimo, muy bien escrito, pequeñito además, que editara el Colegio Nacional, escrito por mi querido amigo Vicente Quirarte, que es un gran literato, gran historiador, uno de los miembros más destacados tanto del Colegio Nacional como de la Academia Mexicana de la Lengua, quien escribió este pequeño librito que se llama El fantasma de la prima Águeda. Les recuerdo, está disponible en el Colegio Nacional. Es chiquito, vale mucho la pena, pero ahí
Ahí no solamente contiene la lista de todas las mujeres que amó López Velarde a través de la poesía, las que no le hicieron caso, como Fuensanta, Josefa de los Ríos o Margarita Quijano, pero las que sí le hicieron caso también, que son muchísimas. Y aquí aparece en este librito, pues un retrato, digámoslo así, sentimental de este hombre que amó profundamente a las mujeres. Y habló muy bien de ellas, ¿eh? A todas, a todas les dedica frases encomiásticas, hermosas, bellísimas. Ninguna de sus frases es hiriente, vulgar o de mal gusto, al contrario. Todas son verdaderamente, pues, pequeñitas obras de arte capaces de seducir a las mujeres. A la gran mayoría que dijo que sí, pero se inmortalizaron también aquellas que le dijeron que no, como Fuensanta o como Margarita. Pero bueno, déjenme avanzar mejor ahora hacia la suave patria. Les decía yo hace un momento que hay en México dos poesías que han adquirido una especie de carta de naturalización de ser himnos literarios a México. La suave patria, de Ramón López Velarde, pero también México creo en ti, de Ricardo López Méndez. Este poema, escrito en el año de 1940. Ya tiene sus buenos años, ya tiene pues 61 años, no es cierto, 81 años de existencia, perdón, ya las matemáticas no se me dan a veces. Un poema también muy bonito, pero a mí en lo personal no me gusta tanto. O más bien, no me gusta si lo pongo en contraste con La suave patria. La diferencia entre ambos para mí es evidente, aunque los dos, repito, tienen una calidad inmensa y los dos son nuestros himnos literarios. El México creo en ti, a mi juicio, es demasiado sanguinario. En cambio, La suave patria es un cántico a la paz. Es una especie de himno a la vida tranquila y sosegada de México. Y por el otro lado de la moneda, el México creo en ti es una especie de canto al horror mexicano. No voy a abundar más, simplemente recuerden ustedes que en el México creo en ti, pues de pronto dice cosas terribles. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. Uy, es real, ¿eh? Es auténtico. Pero es tristísimo poder definir a un país con estas palabras. Porque, dice el propio México creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Sí, es real, no lo niego, pero se me hace, repito, muy cuesta arriba a mí de manera muy personal identificar a una patria con el dolor. A lo mejor sí lo somos así, a lo mejor sí es cierto, pero yo prefiero mejor este canto a la paz, a la tranquilidad, a la vida simple, como un homenaje a lo que hacemos todos los días, que escribiera Ramón López Velarde en La suave patria. Miren, La suave patria tiene 4 partes. Un proemio, un primer acto, un intermedio y un segundo acto final. Y tiene pasajes verdaderamente magníficos y maravillosos. Comienza, recuerden ustedes, en sus primeros versos, el proemio con esta frase que es hermosa. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Eso es bello. Francamente a mí me emociona profundamente y luego trae algunos tipos de señales y de trucos que hasta la fecha muchas personas se confunden. Por ejemplo, cuando dice: navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo Chuan. El correo Chuan. Este es un alarde de erudición y de cultura histórica de López Velarde. Y tiene además un significado muy profundo. El correo Chuan se refiere a un grupo de personas llamados los Chuanes, que allá por 1798, en Normandía, en Francia,
iniciaron una pequeña revolución, la revuelta de la Vendée, para oponerse a la Revolución Francesa. Eran católicos reaccionarios conservadores que buscaban regresar al viejo orden. ¿Por qué lo evocó López Velarde? Porque estoy seguro es su manera poética de oponerse a la sangría enorme de la Revolución Mexicana. Para 1921, que es la fecha cuando escribe el poema, ya había centenares de miles de muertos provocados por la Revolución Mexicana y esto seguramente a López Velarde lo aterraba. Y claro, pero después avanza y tiene cosas magníficas, ¿se acuerdan? Define a la patria, que le va a cantar a la patria con una música de selva, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Él habla de esta patria que ríe, de esta patria que está en las sonrisas de las mujeres. Esto a mí me conmueve profundamente y se me hace muy superior a decir que la patria pues es una tragedia, como diría en el México creo en ti. Yo prefiero ver precisamente a México a través de la sonrisa de sus mujeres. En el primer acto que es muy bonito, describe el territorio mexicano. Y estoy seguro que ustedes se acuerdan. Patria, tu superficie es el maíz. Bueno, esta es una descripción alegórica, magnífica y auténticamente real. Todos los campos de México, claro, donde se puede, hay milpas, hay maizales, y es el alimento de la patria, el maíz. Y López Velarde lo trae a colación para describirnos cómo es la superficie de México, llena de maíz. Pero tus minas son el palacio del rey de oros. Recuerden que México fue durante siglos una potencia mundial minera. Las minas mexicanas de oro y plata eran famosísimas en todo el orbe. Y claro, después vendrá la gran amenaza, la gran advertencia que López Velarde nos hace cuando dice que el niño Dios te escrituró un establo, pero aquí viene lo mejor, y los veneros de petróleo el diablo. Él, un joven poeta abogado que no tenía noción de la técnica ni de nada más, estaba perfectamente describiendo lo que para México sería el petróleo. Fuente de riqueza, sí, en mucho tiempo, pero también fuente de problemas por otro mucho tiempo. El petróleo. ¿Nos los escrituró el diablo? Así lo señala claramente López Velarde en La Suave Patria, que el petróleo es una especie de maldición para México. Y esto lo dice Ramón López Velarde. Luego cambia por completo de tono y tiene partes maravillosas. Por ejemplo, describe que en la capital, aquí en la Ciudad de México, las horas pasan, las horas vuelan ojerosas y pintadas. Las horas, el tiempo se va así, con horas ojerosas y pintadas. Pero en las ciudades de provincia, son las campanadas las que marcan las horas. El ruido de las campanas que aquí en la Ciudad de México ya se perdió, en provincia sigue perfectamente audible. Eso es muy bonito, es recrear lo que oímos constante y cotidianamente todos. Y por supuesto, nuestro territorio, que está mutilado, y así lo dice él claramente, es sin embargo lo suficientemente grande. Y oigan esta imagen alegórica que es bellísima. Y por él, el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Los trenes de la época en que vive López Velarde son los trenes que diseñó el sistema férreo que diseñó don Porfirio, casi 20,000 kilómetros de redes ferroviarias. Hoy estamos tratando de revivir un nuevo tren, el Tren Maya. Pero bueno, esto es como evocar el pasado de hace 100 años, cuando los trenes en México parecían de juguete, iban por todo el país, recorrían todo el país como aguinaldo de juguetería. Y claro, ¿cómo olvidar aquello de que en las madrugadas en toda la patria mexicana se esparce el santo olor de la panadería?
el santo olor de la panadería. Esto es absolutamente vívido y perfectamente imaginable. Volvemos, amigos y amigas, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa del día de hoy, que se me ha ido rapidísimo, en el cual estamos recordando, homenajeando, diría yo, a Ramón López Velarde al cumplirse 100 años, exactamente el día 24 de abril, de que escribiera su inmortal poema La Suave Patria, y de paso también recordando que en este mismo 2021, en junio, el día 19, también recordaremos el centenario de la muerte de este joven poeta que murió a los 33 años de edad y que es el autor de esa bellísima obra literaria que es La Suave Patria, de la cual estamos simplemente recordando algunos pasajes, como este que comentaba yo, del santo olor de la panadería. Esta es una imagen vívida que se puede perfectamente bien en la mente de cada quien captar el olor del pan recién horneado. Porque la patria, dice López Velarde, es una patria que al triste y al feliz dices que sí. Esto es muy bello, francamente. Repito, es un himno al amor patrio. Un himno a la vida mexicana. Luego viene el intermedio, el cual lo dedica a Cuauhtémoc, que es en realidad el único personaje, bueno, son dos personajes a los cuales nombra por su propio apelativo, por su propio nombre. Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte. Recordemos que escribe en 1921 y también están por conmemorarse en ese momento los 400 años de la culminación de la conquista y la caída de Tenochtitlan. Aparecen otros personajes allí, en la Suave Patria, pero por su nombre únicamente dos. Cuauhtémoc, repito, y fíjense qué curiosidad. Como una solución a los problemas de México, que para él eran dos, el hambre y el obús, es decir, el hambre y la guerra. El hambre y la guerra. La única solución es, contra el hambre y el obús, San Felipe de Jesús, el santo mexicano. Son los únicos dos personajes a los cuales llama por su nombre Ramón López Velarde, a Cuauhtémoc y a San Felipe de Jesús. Y aparecen otros dos más vedados. La Malinche, no llama por su nombre a Doña Marina, nada más la Malinche, y también habla del pecho curvo de la emperatriz. ¿De cuál emperatriz estará hablando? La única emperatriz que históricamente ha habido en México, bueno, ha habido dos. ¿A cuál de las dos se refiere? ¿A Ana María Huarte o a Carlota? A las únicas emperatrices que hemos tenido. Pero no dice más, no da señales, salvo que podamos descubrir cuál tenía el pecho curvo. Tengo la impresión que Ana María Huarte, pero esa es solamente mi impresión. Pero fíjense bien, no menciona más héroes, no es un poema patriótico al estilo político, no habla ni de Hidalgo, ni de Morelos, ni de los niños héroes, ni de Juárez, no menciona nombres de personajes históricos, ni Madero, que era también un hombre al cual él apreció y al cual decidió seguir y al que conoció personalmente y le tenía afecto a Madero. El más Madero es el que más adelante le va a conseguir que pueda ser juez allá en San Luis Potosí, y gracias a sus relaciones maderistas se convertiría años después también, al mismo tiempo que era burócrata en la Secretaría de Gobernación, en maestro de literatura en Escuela Nacional Preparatoria. Por cierto, paréntesis, era muy mal maestro, eso dicen sus alumnos, sus discípulos. Le dio clase, por ejemplo, a Javier Villaurrutia, a Salvador Novo, y Novo cuenta que era aburridísimo como profesor. Lo que tenía de grandioso poeta era exactamente lo contrario en el aula, aburrido como profesor de historia de la literatura. Pero en fin, nadie es perfecto, ¿no? En el segundo acto, y es el acto final, Ramón López Velarde habla muchísimo de las mujeres mexicanas. Bueno, le dedica frases francamente maravillosas que a mí me conmueven muchísimo. Hay todo un segmento dedicado a ellas. Fíjense lo que dice de ellas.
que las virtudes mexicanas se pueden ver representadas por las virtudes de tu mujerío. No es una palabra ofensiva, ¿eh? El mujerío es las mujeres de México. Pero está hablando de que las virtudes del mujerío de México, eso es precisamente la gran virtud de México, sus mujeres, las mujeres mexicanas. Porque sus hijas, las hijas de las mexicanas, andan, atraviesan el paisaje como si fueran hadas. Y esto, dice López Velarde, en otra imagen también bellísima, es verdad de pan bendito. Las virtudes del mujerío. De México, las mujeres de México. También describe, por ejemplo, el pudor y el recato de las chicas de aquel tiempo. Ustedes recuerdan esta frase maravillosa que todavía nuestras abuelas nos decían, de que las niñas de entonces, las señoritas de entonces, andaban con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito, es decir, hasta el tobillo. Y remata después López Velarde que puede creer en México, que seguirá creyendo en México mientras haya una mexicana que estrene vestidos, con esa alegría que tienen nuestras mujeres para estrenar ropa nueva. Porque el aroma del estreno impregna a todo el país. Es algo francamente maravilloso, ¿eh? Es un segmento dedicado por completo a la mujer. De una manera, repito, no es ofensiva. Al contrario, es una manera de halagar, de acercarlas, de decirles. Es quizás lo más original y espontáneo de él, su pasión por las mujeres mexicanas. Que lo tuvo, ¿eh? Que lo tuvo, por supuesto, esta pasión es indudable. Y claro, remata su poema con frases que podrían parecer duras, pero que sin embargo las describe. Describe la tragedia mexicana de una manera tan bellamente poética cuando dice: patria, vives al día, de milagro como la lotería. Y esto es absolutamente cierto, ¿eh? Absolutamente cierto. Es una patria que vive de milagro como la lotería. Y duele escucharlo esto, ¿eh? Duele naturalmente porque, pues, es la realidad mexicana. Quizás descrita también, repito otra vez, en aquella otra poesía, El México creo en ti. Pero me gusta más cómo lo dice López Velarde. A mí en lo personal, discúlpeme mi pasión López Velardiana. Pero López Velarde, cuando dice que la patria vive al día, de milagro como la lotería, nos está describiendo absolutamente a los mexicanos de ayer, pero también a los de hoy. Un poema, pues, que vale la pena leer. Un poema que vale la pena recordar. Que termina pidiéndole a la patria que sea siempre fiel. Que sea siempre fiel esta patria, igual y fiel. Porque es la alegría de todos, porque es la casa de todos, porque es la vida de todos. Es hoy, repito, y esta es mi súplica para todos ustedes, el momento adecuado para darle una releída a la suave patria. Este poema magnífico, maravilloso de Ramón López Velarde. Repito, está en los libros, en muchos, hay muchas ediciones, pero también pueden encontrarlo en internet de manera muy fácil. Nomás pónganle La suave patria, Ramón López Velarde, la van a encontrar. Léanla hoy, por favor. Hagamos este homenaje a López Velarde a 100 años exactamente de que escribiera La suave patria. Y a 100 años también de su fallecimiento. Pero quizás el mejor monumento, el mejor homenaje que podemos hacerle es volver a pasar nuestros ojos por estos versos hermosísimos de La suave patria. Primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.